esperando un avivamiento espiritual. Es lo que queremos, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces y solo entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, necesitamos poner mucha atención en este versículo, porque es algo que requerimos en estos días. El coronavirus llegó el día de ayer, sábado 8 de febrero, y estoy hablando del día de ayer, sábado 8 de febrero, a 810 víctimas mortales solo en China. Y el caso de personas contagiadas con la enfermedad llegó a 37,000 casos solo en el país asiático. Pero hay bastantes más casos en varios países en todo el mundo. Y esto ha sucedido solo en 2 meses. Solo en 2 meses, desde que se detectó la primera persona con coronavirus. Solo en 2 meses. Las personas especialistas en estos asuntos están preocupados porque en 2 meses ha tenido un crecimiento exponencial. Y parece ser que el mismo país de China está maquillando las cifras, y probablemente el problema es más serio de lo que parece. Es muy triste lo que está pasando en China en nuestros días. Personas están muriendo por el coronavirus. La epidemia se está extendiendo rápidamente a pesar de todos los esfuerzos. Ya ha afectado a otros varios países. Existe la amenaza de que haya una pandemia y se ha convertido ya se ha convertido en una amenaza a nivel mundial. Ahora, si las cosas siguen adelante y esta situación llega o llegase a nuestro país, y las personas en nuestro propio país se empezaran a infectar, o nos empezáramos a infectar con el coronavirus, que puede haber la posibilidad. ¿Qué hay en tu corazón? Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si enviara la langosta para que destruya la tierra, y si enviara pestilencia, que son enfermedades que se contagian, epidemias, si yo enviara pestilencia a mi pueblo, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y solo entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La plaga de langostas en África, hermanos, también está ya afectando a más de 30 millones de personas, y puede haber una hambruna tremenda. ¿Tú crees que es coincidencia que Dios puso en nuestro corazón empezar a estudiar este pasaje en este inicio de año? ¿Tú crees que no tiene que ver lo que está pasando en el mundo con lo que Dios quiere de su pueblo? No solamente de esta iglesia, pero bueno, yo predico en esta iglesia y pastoreo esta iglesia. Pero ¿qué quiere de su pueblo cristiano? Que nos humillemos, amén. Que oremos, que busquemos su rostro, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, para que entonces llegue la bendición, el avivamiento, la restauración, el perdón de Dios, una completa restauración, una completa sanidad. Es lo que deberíamos estar esperando los cristianos para nuestras propias vidas, para nuestra iglesia y para esta nación que tanto necesita de Jesús. Las bendiciones de Dios fluyendo a nuestras vidas, verdaderamente fluyendo, hermanos, no como cristianos religiosos fríos y apáticos, sino verdaderamente viendo las bendiciones de Dios en nuestra vida, las bendiciones fluyendo a nuestras familias, un avivamiento espiritual en nuestra persona, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra nación. El profeta Habacuc, no lo busquen, pero está ahí en Habacuc capítulo 3 versículo 2, dice lo siguiente, escúchenlo. Dice: oh Jehová,
He oído tu palabra y temí. Escucha, el profeta Habacuc en medio de tiempos difíciles dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Después dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer en la ira, porque eso es lo que hay en el corazón de Dios para con esta humanidad perversa, pecadora y cada vez más alejada de Dios. En la ira acuérdate de la misericordia. ¿Qué necesitamos estar pidiendo, hermanos? ¿Qué necesitamos estar anhelando en nuestro corazón cuando estamos viendo con nuestros propios ojos que está pasando lo que dice el versículo 13? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando como iglesia? Estamos esperando a que lleguen los problemas del coronavirus a México y la gente empiece a morir, tus familiares empiezan a morir, nos pongan en cuarentena en esta ciudad. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a que el agua nos llegue hasta el cuello, a que la langosta esté destruyendo todo, como en África, donde ya hay 32 millones que están en peligro de hambruna. Y estamos hablando de hoy por hoy, hermanos. Hoy por hoy. ¿Qué estamos esperando? ¿Hasta cuándo vas tú o voy yo a hacer lo que tenemos que hacer? ¿Hasta cuándo? Habacuc dijo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Oh Jehová, en medio de estos tiempos difíciles, hazla conocer. Y en la ira, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. En la historia del cristianismo ha habido grandes avivamientos espirituales, grandes avivamientos. Hay mucho que decir de esto, no tenemos el tiempo, pero ha habido grandes avivamientos. Grandes hombres de Dios han sido usados por el Señor y han sido de bendición para muchas personas en diferentes países. Pero ni en México, ni en América Latina hemos visto algún gran avivamiento. Sería excelente anhelar uno, ¿no es cierto? Sería precioso anhelar un cambio espiritual. Sería excelente anhelar una situación diferente en nuestro país. Sería precioso que los cristianos estuviéramos humillados, orando, convirtiéndonos en nuestros malos caminos para anhelar algo diferente para esta sociedad en la que estamos viviendo. Nos estamos hundiendo en el lodo del pecado. Y los cristianos, bien gracias, en su hamaca de comunidad espiritual. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué resultados deberíamos estar anhelando? ¿Qué resultados deberíamos querer ver en nuestra vida? Leamos o digamos de memoria, por favor, todos el versículo número 14. Bien fuerte, versículo 14. Todos juntos. Dice así, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Lo que queremos estudiar para redondear estas enseñanzas es lo que está después de la palabra entonces. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Habla del pueblo de Dios, habla de ti y de mí, habla de los cristianos, los que podemos hacer una diferencia para cambiar esta sociedad. Estamos aquí reunidos y están hoy en diferentes iglesias adorando el nombre de Jesucristo. Somos los que podemos hacer una diferencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces habrá bendición. Entonces yo oiré desde los cielos. En primer lugar, quiero decirte que un avivamiento implica oraciones contestadas. Un avivamiento implica oraciones contestadas. Yo no estoy inventando nada, está ahí en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la primera frase después de entonces? Dice Dios: yo oiré desde los cielos. ¿Lo quieren decir de nuevo conmigo? Entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Quién se compromete a oír, hermanos? Dios. Si nos humillamos, si
buscamos su rostro. Si nos convertimos de nuestros malos, el Señor se compromete a oír, se compromete a oír. Fue Matthew Henry, un gran comentarista bíblico, que dice: cuando Dios escucha, cuando Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, cuando Dios quiere dar bendición, cuando Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, lo primero que hace es invitarlos a orar. Interesante. Cuando Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, y yo deseo, hermanos, que podamos ver esta iglesia como la ve Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con esta iglesia, amén. Amén. Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, y nos está invitando a hacer exactamente lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Cuando hay avivamientos espirituales, es porque el pueblo de Dios se ha puesto de rodillas y ha orado. Cuando hay avivamientos espirituales, es porque cada cristiano ha buscado el rostro de Dios. Cuando hay avivamientos espirituales, es porque el Señor está contestando de forma milagrosa las oraciones y los ruegos que los hijos de Dios han hecho a su Padre Celestial. Amén. Amén. Y cerrada la puerta, entra a tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Un avivamiento implica oraciones contestadas. Un avivamiento implica un pueblo de rodillas, orando, de rodillas, no solamente viniendo a la iglesia una vez a la semana, de rodillas, cada día, cada mañana, de rodillas, buscando el rostro de Dios, con fervor, con ánimo, con el corazón, y orar al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Cuando hay un avivamiento espiritual, es porque los cristianos han orado fervientemente. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque los cristianos han orado fervientemente. Porque no se la pasan viendo las series de Netflix. ¿Lo dije bien ahora sí? Bueno, de esas series. Porque no se la pasan en el Facebook, porque no se la pasan en el Twitter, porque no se la pasan viendo la televisión, no se la pasan yendo al cine cada rato. ¿Cuánto dinero gastan los cristianos en el cine? Y a veces no dan ni su ofrenda, pero gastan un montón en el cine: palomitas, Coca-Cola y un montón de cosas. Y nos la pasamos ahí 2 horas y no podemos leer nuestra Biblia porque no nos da tiempo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro. La verdad es que cuando no hay un avivamiento y todo está estancado y todo está apagado y todo está moribundo, es porque el pueblo de Dios no ha orado, o tal vez porque hay pecado estorbando las oraciones. No es muy difícil deducir eso, hermanos, ¿o sí? Ahora, esto me da tristeza. Yo no lo digo con ningún gusto ni con ninguna alegría. Hay iglesias cristianas que están muriendo. Hay iglesias cristianas que tú entras por la puerta de esa iglesia y parece que estás en un velorio en lugar de estar en un servicio de adoración a Dios. ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Muchos porque han estado nada más en esta iglesia y no saben de lo que les estoy hablando. Pero hay veces que entras a una iglesia cristiana y dices que se adora a Dios, pero parece un funeral. El que está dirigiendo los cantos tiene cara de sargento mal pagado, ¿no? De general nazi. No canta con gozo, la congregación no canta con gozo. La predicación es un sermón apagado, sin ningún sentido, sin ningún chiste. Parece que el que está predicando tiene dolor de estómago todo el tiempo, y en realidad están muriendo. Ya son así, 10 personas, ¿verdad? Literalmente. A veces en templos de 250 personas se están reuniendo 15 personas solamente. Iglesias que están muriendo es simple y sencillamente porque han dejado de orar de rodillas a Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto, hermanos? ¿Queremos eso?
No es muy difícil comprenderlo. O hay falta de oración, o hay pecado que obstaculiza la oración cuando una iglesia se está muriendo. Cuando una iglesia se está muriendo. Cuando los cristianos son apáticos. Cuando los cristianos están todos apagados. ¿Cómo está, hermano? Pues ay, más o menos, pastor. Más o menos, ay. Y la otra semana, ¿cómo está? Pues ay, peor que la semana pasada, pastor. Wow. ¿Sabes qué es eso? Falta de oración. No has estado de rodillas, aunque me digas que has orado. No has estado de rodillas. No has estado buscando el rostro de Dios. Porque cuando buscamos el rostro de Dios, el poder de Dios viene en nuestra vida. ¿Amén, hermanos? Y cambia nuestra perspectiva de las cosas. A veces parecería que oramos como iglesia en vano, porque no tenemos respuesta. ¿Sabes? El problema no es de Dios. El problema tenemos que buscarlo ¿dónde? Aquí en nuestro corazón, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no nos ha contestado algunas peticiones? Digamos algo, ¿no? El terreno que queremos, el templo que queremos. ¿Por qué Dios no nos ha contestado? Una de dos, no hay, nada más hay una de dos sopas. O no hemos orado y tú no has hecho ni una sola oración para que Dios nos supla, o no hemos orado como iglesia lo suficiente, o hay pecado en la iglesia y mientras no nos convirtamos de nuestros malos caminos no va a pasar lo que sigue. ¿Qué dice después? Entonces yo sí oiré desde... Pero ¿cuándo entonces? Cuando nos hemos humillado, hemos orado y hemos dejado nuestros malos caminos. No podemos esperar la bendición de Dios si seguimos haciendo las mismas barrabasadas todo el tiempo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Entonces, cuando Dios no contesta nuestras oraciones como iglesia es porque tal vez no estamos orando realmente lo suficiente, o solo oras por tu gripe o por tu jaqueca o por tu examen de la preparatoria, pero no estás orando para que Dios avive su obra en medio de los tiempos. O hay pecado, no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. ¿Se acuerdan? La Biblia dice en Isaías, no lo buscan, Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Bueno, búsquenlo mejor porque quiero enfatizar ahí algo. Separen ahí en Crónicas, Isaías 59:2. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Este versículo explica, hermanos, por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Están conmigo? Amén. Créanme que está en la Biblia. Algunos están batallando, ¿verdad? Antiguo Testamento. Ahí después de los Salmos, Isaías 59:2. Lo leen todos conmigo bien fuerte, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no. Y vuestros pecados han hecho, ¿qué dice? Ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no oír. Para no oír. Vuestras iniquidades, cada persona, cada ser humano que está aquí en esta reunión, todos debemos entender que nuestras iniquidades hacen una gran división entre Dios y nosotros. Esa división solamente puede ser restaurada a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Él es el Salvador, ¿lo creemos? Amén. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que ha dado su vida en la cruz del Calvario para morir por nosotros y restaurar esa relación entre Dios y los hombres pecadores, porque Él perdona nuestro pecado. Pero mientras no nos arrepentimos y no nos convertimos de nuestros malos caminos, no puede haber perdón. Y entonces dice la Biblia que los pecados, ahí dice claramente, vuestros pecados
Han hecho ocultar de vosotros, ¿qué dice? Su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Algunos cuando se quejan, es que Dios parece que no me oye. Es que Dios parece que no me escucha. Le digo y nunca me hace caso. Tienes que analizar qué cosa. Tu corazón, ¿no es cierto? Tu vida. ¿Estás limpio delante de Dios? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Tu vida está recta delante de Dios? ¿Por qué Dios no escucha a una iglesia, hermanos? ¿Por qué Dios esconde su rostro para no ir a una congregación como esta? ¿Por qué puede esconder su rostro y no escuchar y decir, no, ¿para qué mando más personas? ¿Para qué les bendigo con almas? Ni las cuidan, ni las disipulan, ni las visitan, ni les hablan siquiera. Las pobres personas entran y salen y ni quién les hace caso. Y de repente Dios dice, ya, esconde su rostro para no oír. A veces como papás estamos desobedeciendo, no instruimos a nuestros hijos, no les ponemos límites, no los disciplinamos, nuestros hijos hacen lo que se les da la gana, pero eso sí, cuando se meten en problemas y están por meterlos a la cárcel, entonces, Señor, bendice a mi hijo, que no lo metan a la cárcel. Por favor, ¿verdad? Por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos cada día, amén, delante de orar, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. No va a haber bendición si no hay conversión y si no hay oración. Para los esposos tengo un texto excelente que les va a agradar a sus esposas. Vosotros maridos, ¿cuántos esposos hay? A ver, alcen la mano bien alto. Eso, no nieguen la fe, a ver, bien alto. Ok, gracias hermanos, pueden sentarse. Pueden bajar la mano. Los maridos, escuchen. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Bueno, entre paréntesis, para vivir con una mujer hay que tener sabiduría, ¿verdad? Los que se van a casar, Robert y Daniel, que ya les anda por casarse, bueno, pues primero aprendan más sabiduría porque está divertido, ¿verdad? Vivir con ella sabiamente. Bueno, porque somos diferentes, nada más. Para que no me vayan a mandar al sillón de noche. Somos diferentes, por eso necesitamos sabiduría, pero las mujeres son preciosas, ¿verdad? Y maridos igualmente vivid con ella sabiamente, escucha, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones, ¿qué dice la Biblia? No tengan estorbo. Nadie se lo supo, me preocupa. Porque por eso están tratando mal a su esposa, ¿verdad? Vosotros, es primera de Pedro 3:7, anótenlo bien, sobre todo los varones. Primera de Pedro 3:7, que deberían sabérselo de memoria todos los casados. Robert y Daniel se lo tienen que aprender ya, ¿verdad? Vosotros maridos, y Aldo, no está Aldo, ¿verdad? Por eso no lo menciono. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y dice algo el Señor, para que vuestras oraciones no tengan. ¿Por qué Dios no escucha las oraciones de algunos esposos? ¿Por qué Dios no escucha las oraciones de algunos varones? ¿Por qué algunos varones que están a veces orando, Dios no les escucha? Porque están tratando mal a su esposa. Por eso, es lo que dice la Biblia, ¿no? Porque la tratas mal. Porque la tratas como si fuera una cubeta de fierro en lugar de un vaso frágil. ¿Qué dice la Biblia? Como vaso más frágil. Y Dios no escucha nuestras oraciones, varones, porque hay algo que estorba. ¿Me explico? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Proverbios, escucha lo que dice Proverbios. El que aparta su oído, escuchen hermanos todos. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Su oración también es abominable. ¿Qué necesitamos para ver las bendiciones de Dios? ¿Qué necesitamos? Humillarnos delante de Dios, amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Orar y buscar su rostro.
y convertirnos de nuestros malos caminos. Dejar lo que estamos haciendo mal. ¿Para qué? Para que entonces venga la bendición. Entonces yo os oiré desde los cielos. Amados hermanos, esta frase es interesante. Nunca eres tan grande, nunca eres tan grande como cuando te arrodillas delante de Dios. Nunca eres tan grande como cuando te arrodillas delante de Dios. Es triste que no vemos un avivamiento espiritual. La razón tal vez, solo tal vez, es porque no estamos orando lo suficiente, o porque tal vez no nos hemos convertido de nuestros malos caminos. La segunda cosa que implica un avivamiento. Vayan conmigo de nuevo, por favor, a 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Alguien dejó su alarma encendida. 2 de Crónicas 7:14. Lo leemos todos juntos bien fuerte. Dice así la palabra de Dios. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ser predicador es fácil, ¿verdad? Sencillo. Allí está todo. La verdad es que es una bendición porque la palabra de Dios es clara. Ya dijimos que un avivamiento implica oraciones contestadas. Yo oiré desde los cielos. La siguiente frase que dice: y perdonaré sus pecados. Un avivamiento implica perdón. Perdón experimentado. Perdón experimentado. O sea, tú experimentas, sientes, palpas el perdón de Dios. ¿Amén, hermanos? Entonces yo oiré desde los cielos. Cuando mi pueblo se humilla, ora y se convierte de sus malos caminos, dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. No vamos a poder tener un avivamiento en nuestra iglesia a menos que tú y yo estemos experimentando el completo y absoluto perdón de Dios. Humillación. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oración, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Conversión. Todo eso llegará a la bendición. Un cristiano perdonado, hermanos, es una persona que se ha quitado una losa de encima. Imagínate al pípila. Bueno, los mexicanos sí sabemos qué es el pípila, ¿no? Espero que hayas estudiado ahí fuerte cuando te dieron esa clase, ¿verdad? El pípila que traía una losa aquí encima. A veces muchos cristianos andamos como el pípila porque traemos los pecados cargando, ¿verdad? Cuando somos perdonados, ¿qué pasa? Dios toma esa losa de pecado, ¿cierto? La toma Él y ¿qué hace? Nos perdona, ¿cierto, hermanos? Nos perdona. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no se acordará más de nuestras iniquidades, las echará en lo profundo del mar? ¿No es cierto? ¿No es lo que dice la Biblia? La verdad, cuando una persona es perdonada, es como si le quitaran una losa de encima. Se siente limpia, se siente de nuevo con vida. Un cristiano perdonado es un cristiano agradecido. Un cristiano perdonado es una persona que ya no está bajo condenación, bajo juicio. Un cristiano perdonado es una persona feliz, porque dice la Biblia: bienaventurado el hombre a quien el Señor ha perdonado de sus pecados. ¿No dice el Salmo 32? A quien Dios no culpa de iniquidad y cuyo pecado ha sido perdonado. Un cristiano perdonado es una persona útil en las manos de Dios. ¿Me escuchó? Un cristiano perdonado es una persona útil en las manos de Dios. ¿Por qué a veces no somos útiles, hermanos? Mírenme acá, por favor. ¿Por qué a veces no somos útiles? ¿Por qué? Porque tal vez, y solo tal vez, no estamos experimentando el perdón completo de Dios. Y todavía, si examinamos un poquito el corazón, hay pecadillos consentidos, ¿no?
Hay pecadillos que no queremos soltar. No queremos soltar. Ahí estamos como los borrachitos que traen la botella y todo, y ahí andan, ¿verdad? Y se dan en la torre, se pegan, pero no sueltan la botella, ¿no? Porque no quieren soltar el pecado, ¿cierto o no? Y a veces los cristianos andamos igual. No queremos soltar nuestro pecado favorito. No queremos convertirnos de aquellas cosas que están mal en nuestra vida, malas actitudes. Seguimos hablando, seguimos sintiendo cosas que no debemos sentir. Parecemos carritos de tlaquepaque, bien sentidos, cualquier cosa nos ofende. Tenemos orgullo, tenemos enojo. A veces todavía se nos salen las malas palabras. Y así queremos la bendición de Dios. No se puede, ¿o sí, hermanos? No se puede. Cuando nos convirtamos de nuestros malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, ¿sí? Sanaré su tierra. Una persona perdonada es una persona útil en las manos de Dios. Está tan contenta de que el Señor ha limpiado su corazón. Se siente tan feliz porque su corazón está limpio de pecado. Ya no está condenado, ya no va al infierno. Ya va rumbo a la Canaán celestial, va rumbo al cielo. Y además está con una vida limpia, cada vez más cerca de Dios. Está tan contento que lo que va a hacer es compartir con otros. Mira, conoce de Cristo. Cristo puede cambiar tu vida, transformar tu familia, limpiarte de toda maldad. Amén. Cuando no compartimos, eso es, te tienes que poner este termómetro aquí en tu axila espiritual. Cuando no compartes espiritualmente, tal vez, solo tal vez, es porque todavía hay en tu corazón alguna cosilla escondida. Y te sientes tan culpable, tan hipócrita que dices, ¿para qué le comparto a este? Va a decir, ¿y tú cómo andas? Si tú eres peor que yo, ¿no? Y si, ¿para qué le comparto a mis compañeros de trabajo? Ellos me conocen cómo hablo. ¿Para qué le comparto a mis amigos en la prepa? Ellos me han visto que le doy, pero vuelvo a la hilacha, ¿verdad? Cuando puedo. ¿Para qué les comparto? ¿Por qué no somos útiles en las manos de Dios como iglesia a veces? Porque no hemos experimentado el perdón de Dios. Cuando estamos de rodillas orando a Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces el Señor oye nuestra oración. Entonces el Señor perdona todos nuestros pecados y nos sentimos absolutamente limpios en la sangre de Cristo. Amén. Y caminamos en esa limpieza espiritual. ¿Sabes por qué las personas a veces no quieren venir a una iglesia? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los conciertos están llenos, los estadios están llenos, las cantinas están llenos, los antros están llenos? ¿Sabes por qué no se paran en una iglesia? ¿Sabes por qué? Simple y sencillamente saben que hay algo en su corazón que no está bien. Y si se acercan a una iglesia, entonces se van a sentir tan incómodos y no quieren sentirse incómodos, mejor quieren seguir en sus malos caminos. ¿Sabes por qué los cristianos dejan de venir a la iglesia y ni avisan? ¿Sabes por qué dejan de caminar con el Señor y dejan de estar avivados y dejan de estar en ministerios y de ser maestros de escuela dominical y de salir a ganar almas y de discipular? ¿Sabes por qué? Porque hay algo en el corazón que nos hace sentir tan hipócritas. Decimos, mejor yo. No, pastor, no, ya serví mucho, pastor. Ahorita yo no quiero tomar un descanso. Va, muchacho, ¿verdad? A descansar a los panteones, ¿no es cierto? ¿Quieres tomar un descanso cuando las almas están yendo al infierno? Estás descansando, ¿por qué? Tal vez, y solo tal vez, ha faltado un proceso de humillarnos, orar y convertirnos de nuestros malos caminos. Un cristiano perdonado es una persona activa en la obra de Dios, porque desea que otros conozcan el mensaje del amor y la misericordia del Señor. Un cristiano perdonado es una persona fructífera, porque su tierra ha sido sanada. Un cristiano perdonado es una persona que será parte del avivamiento en la iglesia y no parte de los problemas en la congregación. ¿Amén? Híjole, hermanos, pobres pastores. Algunos, no, aquí no, gracias a Dios. Pero algunos pastores, yo de veras, he tenido que decirle a algunos pastores, me piden consejería, pues ya será por los años, ¿verdad?
Ya me ven las canas y ya. Pero el asunto es, a algunos pastores les han tenido que decir, mira, eso no es el ministerio. Esos problemas que te está dando fulano, sultano, o los diáconos, o no sé quién, ¿verdad? Esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el ministerio. Y te tengo que decir, sigue adelante, sé fiel, el Señor va a recompensar tu labor. Los problemas que estás viviendo, eso no es voluntad de Dios, eso no es el ministerio. El ministerio tiene que ver con ganar las almas, ver familias transformadas, ver la bendición en la vida de las personas, ¿amén? No con estar con problemas. Pero ¿quién causa problemas en las iglesias? ¿Quién? ¿Los que se humillan? ¿Los que son humildes? ¿Los que oran? ¿Los que reconocen sus errores y los dejan? ¿Quiénes causan problemas en las iglesias? Y gracias a Dios aquí no tenemos de esos, pero ¿quién causa problemas en las iglesias? ¿Quiénes? Los soberbios, los que no oran ni por casualidad ni en defensa propia, y los que no se convierten en sus malos caminos y siguen haciendo las mismas tonteras de siempre. ¿No es cierto? Esos son los que causan problemas en las iglesias, y por eso las iglesias no tienen bendición. Bendición. Quien ha sido perdonado ama mucho al Señor. Vayan conmigo a Lucas capítulo 7, versículo 47. Lucas 7, 47. Todos busquen ese pasaje, por favor. Lucas 7, 47. Lucas 7, 47. Es un pasaje muy interesante. 7:47. ¿Están ahí conmigo? Amén. Léanlo conmigo, por favor. Bien fuerte todos juntos. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Recuerdan la escena ahí? El Señor Jesucristo entró a la casa de un fariseo. Había otros fariseos, pero una mujer, ahí dice la Biblia, versículo 44, vuelta a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste ni qué. Así hay algunos hermanos, ¿verdad? Con los pastores. No es cierto. Entré en tu casa y no me diste ni agua para... no, pero eso es para los pies, ¿verdad? Bueno, eso olvídenlo. Agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. La verdad es que lavar los pies era una señal de hospitalidad, por eso dice eso. Verso 45. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No es lo más grato de besar los pies, ¿no? Si a mí me pidieran besar los pies de algunos de aquí, yo no hacía, ¿verdad? Pero esa mujer, en señal de hospitalidad, no solamente enjugó los pies del Señor, sino los besó. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con un perfume muy caro, ¿verdad? Mis pies. Y ve lo que dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados. ¿Cómo era esa mujer? Bien pecadora. ¿Pero qué hizo? Se humilló delante de Jesús. Te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Y lo que quiero que vean es lo que sigue: porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿De cuáles eres, hermano? Te pregunto de nuevo. Mírenme acá todos, por favor. ¿De cuál eres? ¿De cuál eres? Del que, como esa mujer, sabe que era pecadora y que Jesús era el Salvador y le amó tanto. Su corazón era fervoroso en amor para el Señor, y cuando vio a Jesús, empezó a enjugar sus pies con sus lágrimas, con su cabello, ¿verdad? Derramó un perfume de alto precio en la persona de Jesús, lo ungió y le mostró mucho amor. Estaba humillada ante el Señor, estaba arrodillada ante el Señor, estaba besando sus pies y los besaba, y besaba sus pies porque no se creía digna de siquiera levantar los ojos a Jesús. ¿De cuál eres? ¿De personas que aman a Jesús? ¿O como los fariseos que estaban criticando a esta bruja?
pecadora, adúltera. Ahorita sí, está muy, ¿verdad? Estoy viendo para acá, no estoy viendo a nadie. Ahora sí, esta bruja pecadora, ahora sí viene, ya está chillando. Bien que ha hecho porque hace sus cositas, ¿eh? Tú no sabes, pero uy, ¿no? Está vivido. ¿Sabes? La otra vez doña Chencha me dijo, ¿me explico? ¿De cuál eres? ¿De los criticones? ¿De los murmuradores? ¿De los que no hacen nada en la iglesia más que criticar a los demás? ¿De los que hacen tacos de pastor cada domingo después del servicio? Hasta siento que los oídos me suman los domingos en la tarde, ¿verdad? ¿De cuál eres? Yo nada más te pregunto, ¿amas tanto al Señor que le sirves? Tú eres de las personas que te sientes tan contenta porque has sido perdonado de tus pecados y dices, Señor, ¿cómo te pago? ¿Cómo te pago ese perdón, esa misericordia? ¿Cómo te pago el hecho de que has perdonado a mi familia? De que has transformado mi matrimonio. ¿Cómo te lo pago, Señor? ¿Yo qué hago para servirte? Y estás sirviendo con todo tu corazón en la iglesia. O eres de las que nada más llegan así. Te duermes en el servicio. Ya lleva. No, ya se tardó este pastor, ¿verdad? Me voy a echar otro coyotito, ¿no? De 15 minutos. ¿De cuál eres? ¿De cuál eres? ¿Tú te crees que no eres pecador? ¿Te crees que no has ofendido a Dios? Eres como los fariseos. Y hermanos, yo les pido algo, miembros de esta iglesia y todos los que quieran ser miembros de esta iglesia. Yo prefiero en esta iglesia personas humilladas como la mujer y que no cesamos de besar los pies de Jesús, amén. Que no cesamos de jugar nuestras lágrimas y nos sentimos tan mal de que somos pecadores y nos sentimos tan indignos de estar en una iglesia y nos sentimos tan avergonzados de fallarle al Señor que le decimos, Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo corresponder el amor que has tenido? Y no de esos criticones fariseos que están solo causando problemas. Yo no quiero a esas personas, ni Dios tampoco, ¿verdad? Y si tú estás aquí, pues te equivocaste de iglesia, ¿verdad? ¿Me explico? Cuando sentimos el perdón de Dios, ¿qué vamos a hacer? Lo que hizo esta mujer, humillarse, servir. Escucha este versículo en otra traducción, el mismo Lucas 7:47. Escúchalo, es tan interesante. Te digo que sus pecados, que son muchos, digo Jesús, ve qué interesante. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Escucha, por eso ella me demostró tanto amor. Hermanos, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Demuestra poco. Y no es que Dios te perdone poco. Lo que pasa es que nosotros nos creemos muy buenos, ¿no? Pero cuando tú reconoces que Dios te ha perdonado mucho, vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios, ¿amén? Porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Ninguno puede levantarse y empezar a tirar la primera piedra contra otros. Somos útiles cuando somos perdonados. Tenemos gozo cuando reconocemos que el Señor nos ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que ha puesto nuestros pies sobre la peña, amén. Y ha puesto en nosotros cántico nuevo de alabanza a Dios. Por eso la verdad es que es tan interesante cómo llegamos a la iglesia y cantamos. Quien ha sido muy perdonado y reconoce que ha sido muy perdonado y ama mucho al Señor, canta con gozo, amén, hermanos. Amén. Canta con gozo de verdad. No así con cara de dolor de estómago, parece que te están dando un palazo en la espalda. Por favor. Quien ama poco es simple y sencillamente porque no ha reconocido que el Señor le ha perdonado todos sus y que nos perdona constantemente. Y como Él nos ha amado tanto, no tenemos otra cosa sino alabarle, ¿no? Que aunque cantes como el pastor, como Narciso, feo pero macizo, ¿verdad? Debemos cantar con el corazón, amén. Amén. Número 3 y último. Ya dijimos que nunca seremos cristianos avivados si no oramos, porque el avivamiento tiene que ver
con oraciones contestadas. Nunca seremos cristianos avivados si no nos convertimos de nuestros malos caminos y nos ponemos a cuentas con Dios, porque el avivamiento tiene que ver con experimentar el perdón de Dios. Número 3, un avivamiento implica fruto asegurado. Leamos para finalizar, ahí estamos en la recta final. Segundo de Crónicas 7:14, por favor, todos juntos, bien fuerte, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Déjame decirte algo. En realidad todos los cristianos deberíamos estar haciendo eso siempre, ¿no es cierto? El Señor ni siquiera nos tendría que decir: si se humillara mi pueblo, deberíamos ser humildes. Ni siquiera nos tendría que estar diciendo: si oraren y buscaren mi rostro, deberíamos orar siempre. Ni siquiera nos tendría que estar diciendo: si se convirtieran de sus malos caminos. No nos tendría que estar diciendo, porque el cristiano no tiene nada que hacer en malos caminos, ¿o sí? Ese no es cristiano. No tenemos nada que hacer allí. El Señor no tendría que decirnos eso. Pero como dice entonces y solo entonces, yo os oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. qué bendición. ¿Quieres que tu familia esté bien? ¿Quieres que tu matrimonio vaya bien? Amados hermanos, no tenemos que esperar hasta que ya tenemos el agua al cuello y ya estamos yendo ahí a ver al licenciado para buscar a Dios, ¿o sí? ¿Tenemos que llegar a eso? Ya, sartenazos, cacerolazos, gritos, groserías, golpes, ya todo pasó y no hacemos eso. Nos seguimos, ya cuando estamos ahí, en el, ¿cómo se llama? En el juzgado. Entonces ya queremos: Señor, ayúdanos, que no se me vaya mi esposa, sí le he tratado mal, sí le he hecho cosas, pero que no se me vaya, por favor. ¿Tenemos que llegar a eso? Que si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, y orare y buscaré mi rostro, y se convirtiera en su mano, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿sí? Sanaré su tierra. Sanar la tierra tiene que ver con el hecho de regresar a la tierra su potencial original. Que la tierra vuelva a ser fértil, que la tierra sea restaurada, que haya lluvia en los cielos, que se abran los cielos. ¿No dice el Señor eso en cuanto a los diezmos y las ofrendas? Probadme ahora en esto. De los diezmos y las ofrendas, dice: probadme ahora en esto, si yo no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Algunos cristianos están pobres porque quieren estar pobres. ¿No es cierto? Porque cuando tú eres fiel con Dios, Dios cumple su promesa, ¿cierto o no? Y abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Hace rato Miri daba testimonio, no en cuanto al dinero, pero sí en cuanto al tiempo, ¿verdad? Que ella ha decidido ir a la misión de Huehuetóa, que está ayudando, y parecería que está restando tiempo para sus exámenes y para sus tareas y todo. ¿Y qué dijo? ¿Se fijaron? No reprobé ni una materia, y gracias a Dios el Señor me bendijo en todas mis materias. ¿Amén? Amén. Porque cuando tú le das a Dios no pierdes, ganas. Amén. Porque el Señor abre los cielos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, pero no lo probamos. No lo queremos probar. Creemos que está vacilando cuando dice eso y no queremos la bendición. ¿Sabes por qué no hay vidas bendecidas? Porque no hay humildad, no hay oración, no hay conversión. Una tierra sanada es una tierra que da fruto abundante. Una tierra sanada es una tierra verde, llena de vida, fértil. Una iglesia sana es una iglesia en armonía. ¿Amén, hermanos? No hay caras largas. Bueno, a veces sí, porque estamos orando por alguien que está en necesidad, porque hay una enfermedad. Pero normalmente una iglesia sana es una iglesia alegre. ¿Amén?
Es una iglesia contenta, es una iglesia en armonía, es una iglesia unida, es una iglesia donde las personas que vienen por primera vez se sienten bien, porque les amamos en Cristo, porque hay fruto en las vidas de los cristianos. No son así religiosos, fríos, aburridos, el pastor con cara de muerto, ¿no? Parece que sale de un féretro ahí y se para en la momia de Guanajuato. No es eso, o sea. Ahora, tristemente, muchas iglesias así es. Pero la Biblia dice que si nos humillamos y oramos y nos convertimos de nuestros malos caminos, nuestra tierra va a ser sanada. ¿Amén? Amén. ¿Amén, hermanos? Amén. ¿Qué necesitas que sane en tu vida? ¿Tu corazón? ¿Tu carácter? ¿Tu crecimiento espiritual? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? Hay hijos que son, pero que qué barbaridad, ¿no? Necesitas que tus hijos sanen, que se conviertan de sus malos caminos. ¿Por qué no te pones ya a orar por ellos? Y de veras orar con todo tu corazón. Señor, toca el corazón de mis hijos, toca el corazón de mi hija para que se convierta de sus malos caminos. Es triste que hoy en día existan iglesias completas sin fruto, y que han permanecido allí como un monumento a la tierra enferma, triste, desolada e infértil. Una tierra enferma no da ningún fruto. Una tierra enferma es seca y árida. Una tierra enferma es triste y desolada. Una tierra enferma es completamente inútil. Una tierra enferma es sinónimo de fracaso y de derrota. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu vida? Yo te invito a que podamos tener humillación, oración y conversión para tener bendición. Te pregunto, ¿por qué algunas iglesias pensamos que estamos súper bien? Y lo estoy hablando de Cristo vive y yo soy el pastor. Y me lo estoy diciendo a mí. ¿Por qué algunas iglesias pensamos que estamos súper bien delante de Dios cuando no estamos teniendo mucho fruto? ¿Te repito la pregunta? ¿Por qué algunas iglesias pensamos que estamos súper bien? ¡Súper bien! Estamos preciosos como iglesia delante de Dios cuando no estamos teniendo mucho. ¿Por qué crees que tu vida está súper bien delante de Dios si no estás teniendo fruto? ¿Por qué crees que eres un excelente cristiano o una excelente cristiana si no está viendo fruto? ¿Has ganado a alguien para Cristo? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Tu familia está creciendo espiritualmente? ¿Tus hijos saben más de la Biblia? ¿Están orando más como familia? ¿Tienen el altar familiar? ¿No lo tenían? ¿Ya lo tienen? ¿Tú no estabas leyendo la Biblia el año pasado? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Estás dando fruto? ¿Estás compartiéndole a tus compañeros en el trabajo? ¿Estás dando fruto? ¿Estás invitando a otros jóvenes y señoritas al campamento? ¿Estás dando fruto? ¿Por qué creemos que estamos súper bien si no estamos dando? Si nuestra tierra está árida, está seca como el desierto. Los cristianos no podemos olvidar que la voluntad de nuestro Señor y Salvador es que tengamos mucho fruto. Concluyamos con Juan capítulo 15. Y estoy concluyendo, así que ya los que están dormidos pueden con toda confianza despertarlos, ¿verdad? Juan 15, 5. Y los que están distraídos también pueden poner atención por lo menos el último minuto. Juan 15, 5. Bien fuerte todos juntos, dice así la palabra de Dios. Versículo 5 y después leemos el versículo 8, ¿sí? Leemos juntos el 5, yo leo 6 y 7 y todos el 8. Dice, todos juntos, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice la Biblia, será echado fuera como pámpano y se secará. Nota lo que dice, se secará y lo recogen.
y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Verso 8, todos dice: en esto será glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De nuevo, todos juntos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es el síntoma de un cristiano en comunión con Jesús? ¿Cómo es el síntoma la característica de un cristiano que es un verdadero discípulo? En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida está dando mucho fruto para la gloria de Dios? ¿Realmente está dando fruto? ¿Está siendo de bendición para otras personas? Una iglesia avivada tiene muchas personas salvas constantemente. Muchas personas llegan a conocer de Cristo. En cambio, una iglesia muerta no ve personas venir al altar en mucho tiempo. Una iglesia avivada tiene muchas personas bautizadas. En cambio, una iglesia muerta tiene un bautisterio seco y sin usar. Una iglesia avivada es ferviente en espíritu, tiene ánimo, tiene entusiasmo. En cambio, una iglesia muerta es una iglesia apática e indiferente. Una iglesia avivada canta con gozo y entusiasmo. En cambio, una iglesia muerta canta religiosamente y sin alegría. Una iglesia avivada tiene unidad, armonía entre sus miembros. En cambio, una iglesia muerta tiene peleas y murmuraciones. Una iglesia avivada crece y se multiplica. En cambio, una iglesia muerta se estanca ahí, desaparece. Que podamos ser una iglesia avivada, amén. Una iglesia donde el Señor ha sanado nuestra tierra y vamos a ver mucho fruto para gloria de Dios. Puestos en pie, vamos a terminar con una oración.